Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con mi hermano Miguel Forero desde McAllen, Texas. Shalom, shalom, hermano Miguel, ¿cómo me le va? Shalom, Harold, un saludo para ti, para toda la audiencia, también para Svi. Contento de estar de nuevo con ustedes. Así es, así es. También nos acompaña nuestro queridísimo hermano Tzvi Ben Daniel desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Shalom, hermano Tzvi. Shalom, querido Harold, un abrazo grande a la distancia. Shalom, Miguel, y a todos los que nos escuchan hoy. Así es, así es. Y a todos nuestros hermanos miembros del Club de Patrocinadores, también les hacemos llegar un fuerte abrazo a la distancia, un fuerte agradecimiento a ustedes, porque es gracias a sus aportes que estos programas pueden llevarse a cabo. Aprovechamos, hermanos, que estamos con estas emocionantes noticias acerca de el último libro del hermano Michael Root, Los Evangelios Cronológicos, el cual muchos de ustedes ya podrán haber notado que está disponible en nuestra tienda virtual y lo pueden adquirir a través del sitio web de unrudodespertar.tv. Invitar a los hermanos miembros también. Dejarles saber que ustedes una vez que ustedes ingresan al portal, van a notar que tendrán acceso a un precio especial para ustedes. Y también tenemos una gran invitación para ustedes a nuestras redes sociales, como lo es Facebook, como lo es también Instagram, donde ustedes nos pueden encontrar a través del nombre de Un Rudo Despertar Oficial. Y por supuesto que les invitamos a visitar la página de unrudodespertar.tv, donde ustedes se pueden suscribir, ingresando sus correos electrónicos, y de esta manera poder recibir los materiales nuevos del hermano Michael Root al español, programas de radio, y también van a tener acceso a los blogs de la página. Y hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Hemos titulado el tema del día de hoy como ¿quién es tu prójimo? ¿Cuál es nuestro prójimo? Y bueno, creo que es un tema muy bonito. Vamos a estarlo analizando desde diferentes ángulos. Y bueno, lo primero que tal vez se nos pueda venir a la cabeza es aquel relato, hermanos, acerca de el buen samaritano. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Esto está en el capítulo 10, para aquellos que tienen Biblia en mano. Y está en el versículo 25 al versículo 37. Se los voy a resumir por encimita, nada más para traer lo que es el relato del buen samaritano. Tenemos por ahí a un doctor de la ley, un doctor de las escrituras, que se encuentra al maestro, se encuentra a Yeshua y le hace una pregunta muy interesante con respecto a cómo o qué tiene más bien que hacer para heredar la vida eterna. Y él recibe una respuesta interesantísima de parte de Yeshua. Yeshua le devuelve la pregunta y le dice qué está escrito en la Torá, qué es lo que usted ha entendido. Y él le responde y le dice, bueno, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Yeshua le dice, sí, claro, muy bien, haga esto y usted va a vivir por ende, ¿sí? Pero él tiene esa consulta, la consulta que vamos a estar desarrollando el día de hoy.
Pero ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es ese prójimo? Entonces ya tenemos ahí lo que es el relato del famoso buen samaritano, ¿sí? Entonces, y perdón, Harold, claro que sí, para establecer un poco de contexto, y te devuelvo la palabra. Adelante, hermano. Fíjate cómo lo que este otro hombre le responde a Yeshua es lo mismo que Yeshua luego dice a otros líderes religiosos. O sea, esto era algo que mucha gente estaba de acuerdo con eso. De hecho, en el primer siglo tenemos el famoso Rabbi Akiva que dijo el mandamiento más importante de la Torá es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro pilar, que es el de amar a Dios, lo que está en el Shema Israel, si uno se fija, sí, tenemos por un lado a Dios y tenemos por el otro lado a nuestro prójimo. ¿Okay? Y muchos piensan que estos son dos mandamientos distintos, pero en realidad nuestro prójimo, la razón por la cual debemos amar a nuestro prójimo es porque nuestro prójimo fue creado a imagen y semejanza del Eterno, igual que nosotros, por el Espíritu que vive dentro de él, por el aliento viviente. Nuestro prójimo es otra parte del Creador. Entonces estos dos mandamientos en realidad son uno mismo y mucha gente los divide y con esto en realidad hace excusas porque muestra que uno puede amar a Dios y esto es algo muy relativo porque yo no conozco tu relación con Dios a puertas cerradas cuando estás orando dentro de tu habitación o cuando estudias su palabra. No es algo para mí para juzgar, pero en relación a nuestro prójimo, ahí es donde vemos el mundo en acción, donde la Torá se hace acción. La Torá está hecha para nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, ese manual de instrucciones. Entonces vamos a desarrollar en el programa tal vez estos conceptos de quién es nuestro prójimo, porque había una gran discusión de quién es nuestro prójimo. Acá como vienen a Yeshua y también en historias talmúdicas, vemos cómo no estaba del todo claro y a mí me parece que no solo en la cultura judía, sino incluso hoy en día, en la cultura cristiana, mucha gente hace distinciones en lo que respecta a creencias doctrinales o religiones o a veces incluso el color de piel o nacionalidad, lo cual por supuesto no tiene ningún lugar entre el pueblo del Eterno o en su palabra. Sabemos que no hay distinción, pero entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Y este concepto del mandamiento de amar a nuestro prójimo me parece una idea interesante para explorar también. Totalmente de acuerdo contigo, hermano Tzvi. Un detallito nada más. Sí, claro que sí, hermano Miguel, adelante. Es en el contexto mismo de la palabra prójimo, ¿no? Porque a mí siempre me llamó la atención, bueno, esa palabra que de dónde sale, cómo nosotros la asociamos normalmente siempre con una persona que está cerca nuestro, ¿no? O sea, a uno le han enseñado que es así, ¿verdad? Pero la palabra prójimo viene del latín proximus, o sea, el que está próximo a mí. Esa es la razón el origen de ese término. El prójimo es el próximo. Y no está haciendo relación exclusivamente a los familiares o a los amigos, no, cualquiera. Por eso en la parábola del samaritano viene tan interesante el asunto, ¿no? Porque si bien no son amigos ni son conectados, ni siquiera desde el punto de vista racial, por decirlo de alguna manera, este hombre experimenta que sí hay una conexión con el otro. Entonces, mi prójimo es el que está al lado mío, punto. Y es que si lo consideramos desde esta narrativa que nos comparte el Evangelio, en Yeshua contándonos acerca de este buen samaritano,
se torna muchísimo más interesante, hermano Miguel y hermano Tzvi, que es algo que quería retomar acá rápidamente. Les voy a leer el contexto, tal vez para aquellos que tal vez se leyeron la historia hace mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez no han pasado por acá recientemente. Dice de la siguiente manera: este maestro de la ley o el doctor de la ley le pregunta a Yeshua, ¿quién es mi prójimo? Y Yeshua le responde, le dice, y le cuenta la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Luego se nos dice que pasó entonces un sacerdote por aquel camino y le miró y pasó de largo. Estamos hablando de un sumo sacerdote, ¿sí? Luego pasó un levita, pasó de cerca, donde lo vio, se apartó y finalmente pasa un samaritano. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención porque Yeshua está citando aquí dos personajes, primeramente el sumo sacerdote y el levita, que ya hemos hablado de ellos en otros programas. Son personajes muy, muy representativos en el pueblo de Israel por el rol que ellos desempeñan dentro del pueblo, ¿sí? Y a nivel de templo y a nivel sacerdotal, ¿verdad? Entonces se supone que ellos más bien son un modelo a seguir y se supone que, y no lo dejan de ser, simplemente que en este relato Yeshua está mostrando como ese contraste, ¿verdad? Que no necesariamente tal vez por su posición o por el rol que usted tenga dentro de la congregación o del pueblo, esto vaya a determinar el corazón de estas personas, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que el corazón de este sacerdote y de este levita en este momento no era como él apropiado las acciones que ellos estaban haciendo, puesto que ven a este hombre ahí tirado y casi medio muerto y más bien cruzan la calle, ¿verdad? Y se hacen de los de la vista larga y como que no lo vieron. Hasta que pasa o viene este samaritano que dice que va de camino, entonces a donde lo vio tuvo misericordia, fue, lo recogió, lo limpió, lo puso en su cabalgadura, lo llevó entonces a un sitio para que lo llevaran, pagó por el cuidado de él y le dijo incluso a la persona que iba a cuidar por él que si había otro gasto adicional, que él lo iba a cubrir. Entonces se queda uno pensando así, uno dice, mira qué interesante, qué buena acción la del buen samaritano, y hasta el dicho se vuelve famoso, aquí en Costa Rica es famoso, apareció un buen samaritano, qué bueno, ayudó al otro, al prójimo, etcétera. Pero aquí el contexto, y tal vez me gustaría desarrollarlo un poquito más contigo, hermano Tzvi, contigo, hermano Miguel, consideremos quién es este samaritano, porque tal vez uno lo escucha en general y uno, qué bonita la historia, sí, pero hay que saber quién es este samaritano, o sea, quiénes eran los samaritanos, hermano Tzvi, de acuerdo a las escrituras, para que los hermanos puedan tener como un contexto incluso un poco más amplio acerca de esto. Obviamente Yeshua está contando una parábola aquí. Claro. Una parábola es una historia que sucedió realmente, es un ejemplo, un recurso literario, un ejemplo que él está dando, lo cual obviamente cualquier similitud con la realidad no sería pura coincidencia. Pero es interesante que en este ejemplo él toma el personaje de un samaritano, porque sabemos que los samaritanos no eran parte del pueblo de Israel. Los samaritanos son gente que fueron plantados por los asirios cuando tomaron cautivos a los hijos de Israel. Esto es algo que está relatado en los libros de los reyes. Hagan su tarea para encontrar en qué capítulo. Pero en algún lugar en el libro de los Reyes cuenta la historia de cómo el reino de Israel fueron llevados cautivos a Asiria y cómo trajeron asirios. Esto era una estrategia de asimilación. E incluso recuerdo a Michael relatando partes de estas cosas, como por ejemplo que trajeron Kohanim, sacerdotes, para enseñarles la ley de la tierra. ¿Recuerdas que había leones que se los venían a comer? Y entonces ellos dijeron, debe ser porque no seguimos las leyes de esta tierra, de quién es el Dios de esta tierra, y les enseñaron quién era el Dios de esa tierra, les enseñaron de la Torá. Cuando la gente ve y se emociona de que ve el Pentateuco samaritano escrito en hebreo antiguo, eso no es el original, ¿okay? Eso es algo que
se lo dieron a ellos. Ellos nunca tuvieron el original. Por eso es que agregaron como uno de los mandamientos que hay que adorar en el monte Gerizim. Recuerdan también, me viene a la mente, la historia de la mujer samaritana en el pozo con Yeshua. Recuerdan otro ejemplo de un samaritano. La gente se maravillaba porque Yeshua va a estar hablando ahora no solo con un samaritano, para colmo era mujer. O sea, estas son dos cosas que no es que todo hombre va a ir y va a entrar en una conversación así en ese tiempo, en ese lugar geográfico. Entonces, ella dice también que los samaritanos adoran en el monte Gerizim, que cuál es la verdad. Entonces, el samaritano era alguien que a los judíos no les gustaba para nada, un samaritano. Entonces, ponerlo en el ejemplo para Yeshua es decir, mira, que tú ni siquiera lo llamas tu prójimo, porque hay también una discusión rabínica acerca de quién es tu prójimo. Entonces muchos creían que el prójimo era el prójimo judío, pero obviamente lo que está demostrado aquí en esta parábola es que el prójimo verdadero no era el de su pueblo y no cualquiera de su pueblo, incluso los líderes de más alto rango en la religión. Y el que supuestamente era un hereje, viene de una cultura pagana, es el que actúa como un prójimo. Y entonces el hombre ve esto y le dice a Yeshua eso. Entonces Yeshua le dice, ahora ve y haz eso tú mismo. Actuar de esa manera, no solamente con los que tú consideras tus hermanos, sino también los que no consideras tus hermanos y te resulta más difícil actuar como el prójimo. Y es que ese concepto, Emmanuel Speak, que traes tú sobre la mesa con respecto al entendimiento del prójimo, lo vemos desde tiempos muy antiguos, desde tiempos incluso del Éxodo. Tengo aquí un pasaje muy interesante al principio del Éxodo, eso está en Éxodo 2, se nos hace mención de Moisés. ¿Recuerdan aquel episodio cuando Moisés se encuentra con aquellos hermanos hebreos teniendo una riña? Algo está sucediendo y entonces se acerca Moisés, ¿verdad? Y entonces como que los exhorta diciéndoles, pero ¿por qué se están maltratando entre ustedes, verdad? ¿Por qué? Al menos en lo que es la Reina Valera en el español, dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo, verdad? Entonces, muy interesante ver cómo Moisés denota aquí que él identifica entre este pueblo hebreo, su pueblo, que de ahí están teniendo una riña entre ellos, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo creo que vamos como formando ese concepto, incluso el mismo Israel va formando ese concepto de que prójimos tiene que ver o está relacionado con hermanos de su misma, digamos, no solamente, exactamente, de esa progenie, ¿verdad? Donde vienen todos los hijos de Jacob, Israel, etcétera, incluso Abraham, si fuese el caso, pero más específicamente de Jacob como tal. Luego tenemos otro, y de ahí ya empezamos a generar, hacemos cálculos, empezamos a tener ideas de quién podría ser entonces el prójimo. Más adelante avanzamos, nos encontramos ya mandamientos específicos, propiamente en las 10 palabras, en los 10 mandamientos, ya allá por Éxodo 20, donde los mandamientos hacen mención acerca del prójimo. Nuevamente, hablando en español, ¿verdad? Porque pudiera haber alguna diferencia en el texto hebreo con respecto a la palabra prójimo, pero bueno, a lo que leemos y entendemos en español, nos encontramos con este mandamiento que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿sí? Entonces no vamos a mentir contra el prójimo, no vamos a decir falso testimonio, y más adelante nos encontramos ya al final. No codiciarás entonces la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que
nuevamente, Israel puede que interprete esto de una manera: no voy a codiciar la casa de mi prójimo ni la mujer de mi prójimo, pero entonces sí puedo codiciar la mujer del vecino que no es, entre comillas, mi prójimo porque no es parte de Israel. No, como dice hermano, o sea, no seamos tan ilusos de malinterpretar esto a ese punto, ¿verdad? Sino que rescatemos el principio como tal. Y recordemos incluso que Israel es un modelo, una luz para las naciones, y que si no íbamos a codiciar la casa de mi prójimo, pues obviamente no vamos a codiciar tampoco la casa de aquel que yo tal vez no considero prójimo, pero mucho menos tomar la mujer de otra persona, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ir centralizando ese concepto de prójimo y tal vez extendiéndolo incluso un poquito más allá, como lo hizo el mismo Yeshua en esta parábola del buen samaritano, ¿verdad? Alguien que no era parte del pueblo, pero Yeshua está haciendo esa inclusión, ¿verdad? Y ya conociendo ese contexto de dónde venían estos samaritanos, que es delicado, esa relación entre samaritanos y israelitas o hebreos como tal. Y mira, Harold, me gustaría mostrar de dónde viene este mandamiento y tratar de ir desenredando desde aquí cuál es el significado. ¿Okay? Pues este mandamiento famoso que Yeshua cita, que Rabbi Akiva cita, que Hillel cita, que voy a compartir más tarde también, viene de Levítico 19:18. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Esas palabras. Pero justito antes de amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice sino. Entonces, esto viene de un contexto. ¿Okay? El versículo mismo, completo, el 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí es de donde viene ese concepto de que el prójimo es tu hermano de tu pueblo. ¿Okay? O sea, tiene una base que está ahí mismo, en ese versículo. No es que sale de la nada, o sea, tienen un punto. Dice, no, ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Y luego más tarde me gustaría compartir estos dos conceptos de no vengarse ni guardar rencor. Pero dice, a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Entonces, en este versículo determinado, me da la impresión que tu prójimo sí está relacionado con los hijos de tu pueblo. ¿Okay? Es lo que dice. Pero me gustaría meterme en lo que viene antitos de eso y también después de eso, porque todo está en el contexto de el capítulo. ¿Okay? Entonces habría que leerse todo el capítulo 19 para tener una mejor idea de qué es lo que significa. Pero esto es lo que me gusta a mí. Jehová dio la provisión, incluso sabiendo que la gente iba a tomar esto y decir, esto es solo mi hermano, tú que eres solo medio judío, un cuarto, un octavo, tú no eres mi prójimo, entonces de ti sí voy a tomar ventaja. Él ya vio que esto iba a suceder. Entonces, en el versículo 33 y 34 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Cuando a un natural de vosotros, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ahora da una provisión que dice, ok, tú creías que el que es el hermano tuyo, ese es tu hijo, el que es tu hermano, ese es tu prójimo. Yo ahora te digo que también al extranjero lo trates como a ti mismo. Y entonces aquí ya está diciendo, no tienen excusa. Si es hijo de tu pueblo, lo amas como a ti mismo. Si es extranjero, también lo amas como a ti mismo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que hay que hacer para demostrar que amamos al otro como a nosotros mismos? Porque no es suficiente poner un meme en Facebook que diga eso, o leer este versículo, o pintarlo en nuestras
paredes. Aquí hay ejemplos concretos y esto es lo que me gusta. Y voy a empezar un poquitito antes en Levítico 19:9. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Okay, entonces aquí se mezcla otra vez gente de tu pueblo que puede ser pobre, también está el extranjero que no es de tu pueblo, pero deja frutos para ambos. No hurtaréis, no engañaréis, no juraréis falsamente, no oprimirás a tu prójimo, no robarás. Son como si fuesen mandamientos, como de los 10 mandamientos, pero aquí se desglosa muchísimo más. Esto es lo que la gente a veces no pone atención. Cuando se dice hay tantos mandamientos en la ley, que hay que cuidar tantos mandamientos, los 613 cuentas rabínicas. Todos estos son mandamientos individuales. ¿Es una carga para usted? No oprimir a su prójimo, no robarle, no retener el salario del jornalero hasta la mañana. Si alguien trabajó hoy, se lo paga hoy. Ahora ya olvídese. Ahora tiene que trabajar todo un mes y se lo pagan hasta el 10 del mes siguiente. Esto es lo más anti-Torah que hay, el sistema de hoy en día. Antes era, trabajas hoy, cobras hoy, pues necesitas comer hoy, no el mes que viene. No maldecirás al sordo. Esto también tiene implicaciones de no hablar detrás de las espaldas de otro. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Esto también, metafóricamente, me gusta tomarlo a mí. Sino que tendrás temor a tu Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás. Esto también es algo que raramente se ve en nuestras cortes hoy en día. No andarás chismeando entre tu pueblo. Este es un mandamiento famoso que me atrevería a decir que la mitad de los creyentes al menos tenemos problema con eso. ¿No andarás chismeando? ¿What? Sí, ese es un mandamiento de la Torá. No chismearás. No andarás chismeando. Sí. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Acá hay dos cosas. Les voy a pasar la palabra, pues sé que si no me quiero llevar todo el programa, pues tengo acá 2 o 3 cosas más para compartir, muchachos, pero quiero que me digan cómo lo ven hasta ahora. Pero fíjense cómo no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esto tiene que ver con no hay que dejar al prójimo hacer lo que quiera. No significa que no corregir al prójimo, por eso también es amarlo. Y por el otro lado, tampoco estar juzgándolo, encontrar ese balance. Y luego no vengarse ni guardar rencor. Y esas cosas voy a desarrollar un poquito más, pero te doy la palabra, querido Harold. Hermano Tzvi, vamos a aprovechar ahorita para irnos a una pausa comercial y ya regresamos porque esto se está poniendo súper interesante. Regresamos con hermano Miguel ahorita en un momentito. Por favor, permanezca con nosotros. Shalom, seguidores de la Torá, les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios cronológicos del hermano Michael Rood. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Rood presenta los Evangelios cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Este libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de quién es tu prójimo, quién es nuestro prójimo. Y hermano Tzvi viene, repartiéndonos una cátedra aquí de la Torá y queremos también darle la participación al hermano Miguel con sus aportes. Adelante, hermano Miguel. Sí, escuchando toda esta participación que ha hecho nuestro hermano Tzvi, me hace pensar a mí, me hacía recordar el asunto de los argumentos que se presentan, ¿no? Es que la Torá fue abolida.
Entonces, como fue abolida, por eso esas prácticas se pueden hacer, el chismear y todas aquellas otras cosas. Pero es evidente que no es así. Y es obvio que hay ciertos niveles, me parece a mí, en los que estos mandamientos se pueden aplicar. Porque curiosamente, de una parte se nos dice, sí, amarás a tu prójimo, a tu próximo, al que está al lado tuyo, como a ti mismo. Pero ¿tiene límites ese mandamiento? O sea, hay unas barreras hasta el punto en donde yo digo, bueno, hasta aquí amo, o qué es el amor, o cómo se expresa el amor. ¿A qué voy? A que me encuentro, por ejemplo, el Salmo 26:5 dice, aborrezco la congregación de los malignos, no me sentaré con los inicuos. En el 31:6 dice el Salmo, aborrezco a los que confían en ídolos vanos. Y hay otro proverbio incluso que habla también sobre eso, que dice, oye Jehová, no aborrezco a quienes te aborrecen, no me repugnan los que se alzan contra ti. Salmo 139:21. Porque parte de todo este movimiento nueva era que nos tocó también fue el amor a todo el mundo. Nos amamos y nos toleramos y entonces es más lo que nos une que lo que nos separa, y entonces tenemos que aceptar todas las diferencias y todas las perversiones que la gente se ha inventado porque esto es amor. Y si usted ama a su prójimo, pues usted debe amar todas esas cosas aún incoherentes que la gente hace. Sin embargo, aquí yo me encuentro con que hay unos límites en eso. Sí, ok, yo debo amar a las personas, pero llega un punto en donde si la gente está yendo en contra de la Torá, si la gente está yendo en contra de Jehová, está yendo en contra de los mandamientos que acabamos de escuchar y muchos más, porque hay muchos más, yo tengo que establecer una posición allí también. Yo creo que este es un ejemplo claro de amar, como se dice esto dentro del cristianismo, amar al pecador y odiar al pecado. O sea, no significa que uno tiene que amar lo que una persona está haciendo para que nos importe lo que esa persona está haciendo, para tener el coraje de ayudarla a corregir ese pecado o ese defecto. Y a mí me parece que vuelve al punto de no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué significa eso? Cuando nos guardamos dentro del corazón, no nos gusta cómo alguien se comporta, entonces odiamos a esa persona y nunca le vamos a decir nada sobre qué nos molestaba de ella, pero nos vamos a guardar eso dentro de nuestro corazón. Pero no, la Torá dice, razonarás con tu prójimo, y razonarás en realidad no sé si es la palabra, en el hebreo es una palabra más fuerte, es como rebuke en inglés. No me sale reprender o reprobar, sí, a tu prójimo, y estoy leyendo en hebreo ahora, y no cargarás sobre él su pecado, es lo que dice. Entonces básicamente es otra demostración de amor al prójimo. Es si nuestro prójimo está robando sin saberlo, porque está inflando las facturas cuando va a comprar algo para obtener un beneficio, cosas así, cosas inocentes. Se lleva cosas de la oficina que no debería, o del negocio que no le pertenecen. Entonces nosotros le vamos a decir, no nos vamos a guardar eso dentro nuestro, se lo vamos a decir porque amamos al prójimo. Pero yo lo que veo demasiado en la cultura de Estados Unidos, estoy hablando ahora, es que se guarda mucho rencor y no se habla de las cosas que le molestan a otro o que lastiman a otro. Y esto es algo que tengo que decir. Hay muchos defectos en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, pero esta es una cosa que yo añoro de Israel, que es
le van a decir lo que le tengan que decir, sin pelos en la lengua. Si hay algo que les molesta, si usted está actuando como un estúpido, se lo van a decir. Y a mí es algo que me gusta. Me gusta ir de frente, me gusta que me digan las cosas de frente, y por eso aprecio mucho eso de la cultura en Israel hoy en día. Y después en el último versículo ese que me faltaba tocar, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Quería compartir algo que dice el famoso comentarista Rashi, que de hecho viene de una historia en el Talmud. Pero el primero habla de no te vengues. ¿Okay? Interesante. Quiero que ponga atención cada uno para ver si hacen esto ustedes. ¿Okay? Porque dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Estas dos cosas son mandamientos. Dice, yo soy Jehová. Dios está hablando esos mandamientos a su pueblo. No te vengues. Loticom. Si uno le dice a otra persona, préstame tu hoz, y él responde no, y al día siguiente la otra persona le dice al primero, préstame tu hacha, y él responde, no te la voy a prestar, tal como tú me negaste, y entonces esto es una venganza. ¿Okay? Cuando se hace eso es una venganza. Y ahora hay otro ejemplo. ¿Qué es este ejemplo? Cuando alguien dice, préstame tu hoz, y no se la presta, y el otro le dice luego, préstame tu hacha. Al día siguiente le dice el otro, ¿sabes qué? Yo te voy a dar mi hacha. Yo no soy como tú porque no me prestaste. Entonces, eso es lo que se llama guardar rencor o guardar enemistad. La palabra en hebreo la enlaza con enemistad. Entonces dice, esto es rencor en tu corazón. No es necesariamente venganza, ¿okay? Tú le estás dando, pero tú no estás en cero, no estás neutral. Tú recuerdas lo que la otra persona te hizo y dices, yo no voy a ser como tú. Tú tienes que decir eso. Incluso si no lo dices, pero lo sientes, te sientes de esa manera. Entonces eso es guardar rencor, y eso también está transgrediendo a este mandamiento de amar a nuestro prójimo. Bueno, sin embargo, volviendo un poquito atrás en lo que estábamos conversando, me parece que de todas maneras, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Nosotros le decimos a la persona, hemos aprendido, digamos, ya hemos pasado hemos superado la etapa de quedarnos en silencio por respeto y que yo no me meto en ese asunto. Y entonces, ok, voy en privado, que es lo correcto, y le digo a la persona, mira, esto no está bien. Y después de que yo lo he hecho, resulta que la persona se enoja y patalea y se vuelve el enemigo nuestro. Entonces, ¿cómo queda la situación? Porque el seguirle amando significa entonces tolerarle, porque ese es un error que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura latina. Nosotros como latinos pensamos que el amor es la expresión emotiva de los abrazos y los besos y los ojitos y la mirada y tal, y que de pronto decirle la verdad a la gente, eso no es amor. Que si usted me amara, usted realmente bajaría los ojos y no se daría cuenta o se haría el loco con lo que yo estoy haciendo. Y ese no es el punto. La verdad es realmente, como dice Zvi, ir y decirle el asunto a la persona. Yo en lo personal he aprendido a que si hay una agresión conmigo en lo personal, yo hablo en lo personal con la persona. A veces la agresión es pública. Y la gente se enoja si uno le hace el reclamo de vuelta en público. Oiga, pero usted me agredió en público y ahora quiere que yo le haga el reclamo en privado. No, y más lejos, incluso si yo soy un tercero. Estos casos de cuando, y ahora ya están todos en las redes sociales, cuando la gente ya puede grabar con su teléfono, si está en el transporte público y una persona empieza a molestar a otra, o a decir comentarios racistas, es nuestra responsabilidad moral y civil intervenir y reprender a esa persona, o si una persona está atacando físicamente, obviamente.
vamos a defender a la persona, no nos vamos a parar ahí a ver cómo la otra persona es dañada. Entonces, todas estas cosas me parece que también tienen que ser tomadas en cuenta. Y estamos hablando de cosas que obviamente tienen que reprenderse, porque por el otro lado, yo ya veo a fanáticos religiosos diciendo, ¿cuántas cuadras caminaste en Shabbat? Pasaste tu límite de lo que podías caminar, o de lo que podías cargar, o de lo que podías hacer. ¿Entiendes? Entonces, cada uno tiene que respetar, hay que encontrar el balance también de cómo no estar juzgando a los otros en cuestiones que no son pertinentes, y por el otro lado, reprender en cuestiones que sí no se pueden dejar pasar. Pero, perdón, has tocado un punto súper interesante con eso de las redes, porque eso es asombroso lo que sucede ahorita, ¿cierto? La gente, en vez de ayudar al que está siendo víctima de algo, sacan los celulares, lo filman y lo suben para tener muchas vistas. Y les importa 5 la víctima. Entonces, mire, estamos llegando y eso se está cumpliendo delante de nuestros ojos, porque es una profecía de Yeshua, que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es esto? Que el amor, que el desinterés, la desensibilización por las necesidades que tiene el prójimo, así yo no lo conozca, así sea de otro color, así sea de otra raza o de otra nacionalidad, como no es de los míos, no me meto. Más bien lo filmo y le saco los likes, ¿sí? Eso es el amor se enfriará. Yo creo que si hay un momento en que estamos siendo desafiados a poner la cara por los demás, es este. Con esto mismo que estamos pasando ahorita, con este asunto de la pandemia que se ha dicho, ¿cierto? En donde, oiga, si yo estoy realmente encontrando una solución, es mi responsabilidad moral compartirla con muchos. Así la gente y así los gobiernos y así quien sea diga que no está aprobado, que no está permitido. Porque sí podemos nosotros ayudar a otros. Y esta es una oportunidad de oro que tenemos, porque hay muchísimas circunstancias que están atenuando la vida de la gente, ¿sí? Y bueno, no nos podemos quedar como el sacerdote y como el escriba pasando por el lado y dejando que alguno tiene que resolver eso. No, es nuestra responsabilidad hacerlo. A mí me gustaría rápidamente retomar donde Expi estaba compartiendo acerca de Levítico capítulo 19, 18, donde viene diciéndonos: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, ¿verdad? Que dada esta referencia, podríamos interpretar que se está refiriendo a gente propiamente y solamente del pueblo. Y es que el versículo anterior también nos da una reseña similar. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, la palabra que tú compartías también, para que no participes de su pecado. Entonces, vemos ahí una reiteración, ¿sí? De tu hermano, los hijos de tu pueblo, y entonces nos concentramos en que se trata solamente de nosotros, del pueblo, de, ¿verdad?, los hijos de Israel. Ok, me encanta esa referencia que trajo el hermano Tzvi más adelante, donde ya Jehová, sabiendo el pensamiento, el corazón de los hombres, sabiendo el corazón de Israel mismo, viene y establece el amor hacia el extranjero también, ¿verdad? Entonces sabemos que una multitud mixta había salido con el pueblo de Israel y que esta misma Torá, se nos dice, iba a ser tanto para el natural como para el extranjero. Entonces, de verdad que me llena mucho saber que esto no es un concepto nuevo que trajo Yeshua cuando compartió la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Como porque a veces creemos, ay, mira qué interesante, es que Yeshua vino y trajo un mandamiento nuevo. No, él está refrescando de alguna manera las palabras de Jehová establecidas desde tiempos de la Torá, ¿sí? Desde tiempos del Éxodo. Entonces, en ese aspecto me llena muchísimo y me llevo eso en mi corazón, lo atesoro.
con respecto al punto que traía el hermano Miguel sobre la mesa, que me parece muy, muy interesante, que también el hermano Spil lo venía desarrollando, yo creo que yo lo que le percibo, hermano Miguel, porque a mí me pasa lo mismo, es que, perdón, nos topamos a veces con escenarios que se prestan para confusión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay personas que con tal de defender su punto progresista, ahora que está todo esto de moda, ¿verdad? Es muy común ver ahora en las redes sociales cómo la gente se expresa el tema de que el matrimonio igualitario, por ejemplo, un aspecto que obviamente nosotros no compartimos por mandamiento de la Escritura, ¿sí? El tema de la vida, el tema de los bebés, el tema de los abortos, todos estos temas que son bastante polémicos, las personas que defienden esa perspectiva progresista, ¿verdad? Donde ahora todo es válido, hay que respetar, la mujer es dueña de su propio cuerpo, entonces puede proceder como quiera con ese vientre. Aquellos que prefieren ¿cómo se llama? Casarse entre ellos mismos, el mismo género, el mismo sexo. Entonces ya uno no se puede pronunciar porque si no, estás quebrantando el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo creo que esto se presta para una confusión y creo que esto es lo que el hermano Miguel estaba compartiendo antes, donde entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿O qué es lo que estas personas pretenden en estos grupos? Que los que estamos de este otro lado, los que pensamos diferente, nos quedemos callados y entonces que todo pase como que nada estuviera pasando y entonces solamente una de las partes sí se puede expresar y la otra parte tiene que guardar silencio, porque si se pronuncia al respecto, ¿verdad? Mostrando una no satisfacción con respecto a ese tema, entonces ya se van a sentir ofendidos y entonces ya no estás amando a tu prójimo. No, hermanos, tampoco seamos tan ilusos de creer que no nos podamos expresar y el amar al prójimo no significa que tengamos que estar de acuerdo con las otras prácticas, como decía el hermano Smith también, y tengamos que pensar igual que el resto de las personas. Esos pasajes que el hermano Miguel mencionaba, creo que era el Salmo que decía, aborrezco a los que te aborrecen, aborrezco a los que aborrecen tu ley. Yo no lo interpreto de la manera de que estoy aborreciendo a mi prójimo, sino más bien del punto de vista del celo hacia el amor hacia la Torá y el amor hacia Jehová y lo que él ha establecido como lo que es bueno. ¿Sí? No es que el escritor esté diciendo, bueno, yo salgo a la calle aborreciendo a todo el mundo, ¿verdad? A todos estos paganos y a todos. No. Aborrezco esas obras, como también el hermano Spilo decía por ahí muy interesantemente, ese pensamiento, esa frase cristiana, que Dios ama al pecador, aborrece al pecado. Creo que lo resume muy bien, pero que no nos prestemos para esa confusión, hermanos, porque a veces caemos más bien cometemos la torpeza de más bien justificar y hasta apoyar cosas que no son escriturales, que en la palabra están muy claras y no tenemos que, por no querer ofender a nadie, entonces vamos a decir, la verdad es que sí, vamos a estar a favor del matrimonio igualitario, estamos a favor del aborto, con tal de mantener la paz y el amor y que reine la armonía entre todos nosotros. No se trata de eso, se trata más bien rescatar esos principios que el hermano Miguel nos mencionaban en la Torá, cómo tener cuidado sí, del prójimo, del necesitado, sin hacer acepción de personas. Hermano Miguel. Teniendo en cuenta todo esto, se me queda en el tintero un asunto y es cómo entonces lidiar con la gente que definitivamente no quiere aceptar lo que uno le plantea. Yeshua en general nos da unas pautas allí en Mateo 18:15 cuando dice, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo uno o dos para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, dilo a la asamblea. Y si desoye a la asamblea, sea para ti como el gentil y el publicano. O sea, hay un límite, ¿cierto?
No de que yo a partir de que yo acabo estos protocolos, por llamarlos de alguna manera, entonces, bueno, hasta ahí ya, de ahí para adelante es odio lo que le tengo al tipo. No. Pero en la práctica, ¿qué me ha sucedido? Mire, yo he tenido que apartarme de personas tóxicas porque se les ha hecho el reclamo, más o menos ese protocolo, y de todas maneras la gente sigue pretendiendo o estar bien o influenciar de una manera negativa contrario a lo que dice la palabra. Entonces lo único que yo he encontrado es apartarme de, ¿sí? En ese sentido, el aborrecer vendría a ser como me aparto de la persona. No quiere decir que si yo voy un día por la calle y lo encuentro con su carro dañado y con una llanta desinflada, entonces yo paso y le digo, te lo ganaste por ser tan mala gente. No, yo me bajaría y le ayudaría a hacerlo, igual. Pero mantendría la distancia, entre tanto la persona insista en mantener esos comportamientos. Entonces yo creo que el amor sí tiene, el amor es incondicional hacia el prójimo, pero las expresiones de amor y de tolerancia y de aprobación tienen límites. Y esos límites tienen que ver con esto que estoy planteando, ¿no? Llega hasta cierto punto en donde uno ya no puede ir más allá. Es que de verdad que malinterpretamos y a veces caemos en una religiosidad, le llamamos en el cristianismo, ¿verdad? Nos volvemos como muy fanáticos. Recuerdo este pasaje, Yeshua mismo diciendo, bueno, si te golpean entonces en la mejilla, vaya y ponga la otra mejilla para que le den más duro por el otro lado. Entonces malinterpretamos esa... como el contexto de los pasajes, creyendo que entonces vamos a tener que tolerar todo porque hay que amar al prójimo a toda medida, ¿verdad? O sea, sin restricción alguna. Si entran a tu casa de habitación y entonces está en peligro tu mujer y tus hijos, entonces como se trata del prójimo, de ahí no importa entonces que abusen y que hagan ahí el desorden que vayan a hacer y ustedes se quedan callados porque hay que amar al prójimo, hay que respetar. Mientras violan a tu mujer y a tu hija. Enfrente de tus ojos, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, o sea, tampoco, por favor, no nos malinterpreten, ¿no? Eso no es el punto aquí. El punto es tener cuidado, sí, de las personas, nuevamente, sin hacer acepción de personas, sin hacer acepción de culturas. Esto también aplica, vuelvo a traer el pasaje que compartió el hermano Miguel, muy bonito, de que ya las abominaciones y la idolatría y ya todas estas prácticas que otras culturas llevan a cabo, no significa que porque yo ame al prójimo, entonces yo vaya entonces detrás de todas estas tradiciones, culturas, idolatrías, barbaridades y abominaciones. No, hermanos, por favor, no malinterpretemos. Aquí el corazón de Jehová es claro en que tengamos cuidado de los demás, amarnos los unos a los otros, de la misma manera que yo estoy amando a mi prójimo, estoy esperando también pues algo recíproco, ¿sí? De que pues yo sea respetado, yo sea amado también. Entonces es un tema de respeto, es un tema de honra con el prójimo, tener cuidado de él. En algún momento van a tener que tener cuidado tal vez de uno mismo también. Uno pues ve situaciones en la vida y va a estar deseando también algo que le brinden a uno la mano, ¿sí? Entonces, puede ser a uno que le pase este accidente, como decía el hermano Miguel, y puedo ser yo el que estoy necesitando esa ayuda en la calle, o en mi familia, o en la parte económica, en la parte ¿verdad? Social, con el tema de todo esto de la crisis y todo esto. Me encuentro un pasaje muy interesante en Proverbios, hace alusión del prójimo como haciendo alusión del extranjero que vive entre los hijos de Israel, ¿ok? En ese contexto de Israel, dice de la siguiente manera, eso está en Proverbios 3, dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Yo digo, qué principio más, qué bonito, qué valor más de verdad importante, un fundamento, enseñarle esto a nuestros hijos también, en la medida de lo posible, cuando esté a nuestro alcance, poder ayudar a otros. No tiene que ser un primo mío necesariamente o una tía. Vivimos ahora
ustedes que viven en Estados Unidos y viven lejos de sus familiares, tal vez conocen gente que están en necesidad. Todos conocemos a alguien que está en necesidad en nuestros propios países, que tal vez está necesitando de la ayuda de nosotros. Perfectamente podemos brindarle la mano si está a nuestro alcance, no privarnos a que tenía que ser mi hermano de sangre o la tía de sangre, ¿verdad? Porque ya el primo tercero ya es como lejano, entonces ya no lo puedo ayudar. No, hermanos, abrirnos a tener esa disponibilidad para con los otros. Luego tenemos una exhortación. Mira, Harold. Sí, solo para tomar la palabra por adelante. minutos, ya para mí, pensamientos para concluir. Porque nos metimos también mucho en este tipo de eventualidades cuando el prójimo no se comporta de la manera que nosotros queremos. Esa no es la parte central del programa. La parte central es quién es nuestro prójimo, a quién debemos amar, porque ese es un mandamiento de la Torá. Y lo que me gustaría resaltar a mí es que me estuve fijando y obviamente sabemos incluso de cualquier manera, este principio aparece no solo en nuestra religión, aparece en todas las religiones e incluso aparece en lugares donde no hay religiones. Por ejemplo, en este proverbio secular, camina una milla en los zapatos de otro hombre antes de juzgar. ¿Okay? Esto de comparar al prójimo, ponernos en el lugar del prójimo, incluso fuera de la religión. Encontré aquí un proverbio africano: uno que vaya a tomar un palo puntiagudo para pellizcar a un pájaro bebé, primero debe probarlo por sí mismo para sentir cómo le duele. En el budismo, todos los seres aman la vida, todos los seres temen a la muerte. Sabiendo esto, el hombre sabio no mata ni causa matar. Aristóteles, esto es 500 años antes de Yeshua. Deberíamos comportarnos con los amigos como desearíamos que los amigos se comporten con nosotros. Estas son cosas que es algo que el hombre en la vida, uno llega a darse cuenta de eso incluso sin tener la Torá, ¿cierto? Uno se da cuenta que está mal hacerle a otro lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Y uno tiene que ignorar esa voz de la conciencia para hacer algo que no esté bien. Ayer estaba viendo un video, algo gracioso, pero tenía que ver con gente que, por ejemplo, que se lleva paquetes que les envían por correo de Amazon. Y viene alguien y se lleva su paquete. ¿Por qué se lleva su paquete? Y aparentemente hay alrededor de 1 millón de paquetes que son robados cada día. Sí, así es. Wow, entonces, ¿por qué se lleva el paquete? ¿Le gustaría a usted que si usted compra algo y le llega el paquete, se lo lleven? No, obviamente la persona tiene que ignorar eso. Entonces, esta ley tuvo una prominencia muy grande dentro del judaísmo, de toda la Torá. Sabemos que Pablo es tomado como el cristianismo, pero sabemos que él era un judío ortodoxo. Él escribe en Romanos 13, no le debemos nada a nadie, sino amarnos unos a otros, porque el que ama a los demás ha cumplido la ley. Entonces, este tema de que es el pilar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el pilar de la Torá, de acuerdo a Pablo. Y para cerrar, de acuerdo al judaísmo, que esto es que precede a Pablo tal vez por un siglo, esto es antes de Yeshua. Esta es una historia muy famosa del Talmud que mencionaba antes de Hillel. Ustedes conocen Hillel y Shammai. Entonces la casa de Hillel se conoce como la más permisiva y la de Shammai como la más estricta. Entonces está esta historia que dice que un gentil vino a Shammai y le dijo: hazme tu prosélito, conviérteme al judaísmo, pero con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras estoy parado en un pie. ¿Okay? Queriendo decir como que se le enseñe rápido. Quería algo como un fast food, convertirse al judaísmo de esa manera, solo como en el cristianismo, me recuerdo, eso es antes del cristianismo, pero solo decir la oración y ya estoy convertido y me voy al cielo y me salvé para siempre. Él quería algo de esto, pero
desafortunadamente, esta persona había nacido unos 100 años antes de Yeshua, entonces todavía no tenía, y tal vez 400 años antes del cristianismo como tal. Entonces, ¿qué hizo Shammai? Shammai, él era un constructor, él tomó su vara de medir, su metro, y le pegó y lo sacó a patadas de su recinto. Eso es lo que hizo Shammai. Ahora, este gentil fue a Hillel, que él era el más permisivo. Y él le dijo, Hillel, o sea, le volvió a decir lo mismo. Quiero convertirme al judaísmo, pero con la condición que me enseñes toda la Torá mientras estoy parado en un pie. Y Hillel le dijo, ok, no hay problema. Lo que es odioso para ti, no le hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá. Todo lo demás es comentario. Ve y aprende. Wow. Entonces, con eso yo quiero dejar, sí, tiró el micrófono. Hillel tiró el micrófono después. Y entonces, esto es lo que el judaísmo, de aquí viene el judaísmo rabínico, de aquí viene el judaísmo ortodoxo, de aquí viene Yeshua, ¿okay? Y lo que está diciendo es, esto tiene precedencia a todos los demás mandamientos. Si no podemos hacer este mandamiento, entonces no importa cuánto Shabbat, cuánto Yain kosher, vino kosher, cuánto Pesach, no importa nada si no podemos hacer eso. ¿Y cómo hacerlo? Simplemente ir a la Torá y ver esos ejemplos prácticos, por un lado, y por el otro lado, escuchar a nuestro espíritu, escuchar la voz de nuestra conciencia cuando vemos que algo no está bien o cuando vemos que debemos hacer algo, actuar en pos de eso. Y yo creo que con eso estaríamos haciendo la voluntad de Jehová, que es que amemos a nuestro prójimo. Si toda la Torá se resume en eso, eso es lo que debemos aprender. Amén, amén, así es. Hermano Miguel. Sí, para concluir, simplemente acotando esto que compartes, Vi, hay un concepto que se llama la importancia de tener la conciencia limpia. Y eso alude tanto a las cosas hacia nosotros como hacia los demás, cosas que hemos hecho mal o cosas buenas que no hemos hecho. Ahora, yo sí veo la conexión en que todo esto del prójimo finalmente toca con el comportamiento del prójimo, porque eso es lo que hace que nosotros definamos si lo consideramos prójimo o no. Si se comporta bien o si se comporta mal, en nuestra cultura terminamos definiendo por eso si lo acepto y le doy ese trato o no. Entonces, me parece que desde el punto de vista de nuestra conciencia necesitamos primero mirar la viga del ojo y no la paja del ojo ajeno. ¿Cómo estoy yo respecto a eso, no? O sea, ¿qué fue lo que yo hice o qué fue lo que dejé de hacer para poder, a la luz de la Torá, entonces evaluar y hacer los correctivos pertinentes? Como dije anteriormente, yo sí creo que esta es una oportunidad de oro para crecer en eso. Yo no creo que yo, por lo menos, ya haya superado todas esas debilidades. Estoy en el proceso, por lo menos ya las identifico y oro para que mi Padre me ayude a hacer la mejor parte, tener una conciencia limpia en ambos sentidos. Y es lo que yo les invito a todos los oyentes a hacer igualmente. Así es, así es. Bueno, me encanta la manera en que cerramos este programa. Tenía un último pasaje aquí que se los comparto rápidamente. Dice: ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Entre paréntesis, el chisme. Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, qué bonito estas reflexiones con las que cerramos este programa, hermano Miguel. Muchísimas gracias nuevamente por dejarse usar como un instrumento del Altísimo y hacernos llegar todas estas palabras de sabiduría para nosotros poder atesorarlas, hermano Miguel. Mucho gusto, Harold. Un abrazo para ti, para los oyentes, para Esbi también.
De la misma manera contigo, hermano Tzvi, muchísimas gracias. De verdad que cuánto aprendemos cada vez que compartimos y se abren estos espacios, estas mesas de discusión. Y pues me llevo muchísimo de lo que has compartido y esperamos pues contar con tu presencia para futuros programas. Bueno, Harold, claro que sí. Muchas gracias por tus palabras. Gracias por compartir este espacio conmigo y Miguel. Y solo queda, vamos a ver qué comentarios amorosos nos dejan aquí debajo en este programa. Así que un saludo a todos. Así es, hermanos. A ustedes les motivamos, ¿sí? Que nos dejen sus comentarios, observaciones. Les amamos. Muchísimas gracias. Compartan este programa con otros y esperamos que este programa haya sido de edificación y de bendición para sus vidas. Recordamos las palabras de Yeshua, donde dice que en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.